Bienvenidos a la clase de termodinámica para ingenieros químicos. Le habla su profesor Omar Móvil y en el día de hoy vamos a seguir discutiendo los asuntos o temas relacionados con el Partial Molar Property, en este caso para soluciones binarias, y vamos a demostrar que si tengo el diagrama de la propiedad versus la composición de esa propiedad, yo puedo hacer cálculo gráfico para determinar las propiedades molares parciales de cada uno de esos componentes de la mezcla binaria. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla para entonces entrar en materia. ¿Está bien? Vamos entonces a demostrar que es posible usar esos diagramas cuando tenemos componentes binarios, ¿verdad? Que son más fáciles de hacer esos diagramas, pues solamente son dos componentes, así que en este caso nosotros vemos en la gráfica de la propiedad que fácilmente podría ser el volumen molar, por ejemplo, nosotros vemos cómo el volumen molar de la solución varía cuando cambia la composición del componente 1 y obviamente del componente 2 desde 0 a 1. Entonces nosotros vemos esta curva aquí. Y entonces cuando la fracción de 1 del componente 1 es 1, es porque está puro. Eso quiere decir que este punto aquí representa la propiedad, por ejemplo, si es el volumen, pues el volumen del componente puro. Del otro lado tenemos x1, 0, es porque x2 es 1, así que este punto aquí representa la propiedad. En este caso, por ejemplo, si es volumen molar del componente 2 puro. Cualquier otro punto en la curva pues representa, ¿verdad? Dependiendo de la composición, por ejemplo, si aquí es punto 2 y me da aquí, entonces es el volumen molar de la solución que tiene punto 2 de 1 y punto 8 del componente 2. Y así sucesivamente vemos diferentes cambios. ¿Bien? Entonces, se ha establecido que para determinar de la gráfica de la propiedad las propiedades molares parciales del componente 1 y del componente 2 a una respectiva o una determinada composición, por ejemplo aquí, pues yo tiro una tangente a la curva que pase por esa composición y entonces leo en los extremos el valor del componente, la propiedad molar parcial del componente 2 y la propiedad molar parcial del componente 1. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué nosotros podemos gráficamente determinar esas propiedades molares parciales que ya sabemos que son, ¿verdad?, bien importantes para nosotros? Porque esa propiedad molar parcial realmente es la propiedad de ese compuesto cuando está en la solución y es influenciado por las demás partículas o las demás moléculas. ¿Está bien? Así que, ¿por qué? Porque nosotros hasta hace poco veníamos haciendo, ok, el volumen de la solución, pues la fracción por el volumen puro molar del componente 1 puro más la fracción 2 por el volumen molar del componente 2 puro. Pues ahora estamos corrigiendo con propiedades molares parciales que son más realísticas, son más reales, ¿está bien? Porque consideran el ambiente o el environment o la interacción con las demás partículas. ¿Está bien? Así que vamos a demostrar eso. ¿Por qué? Porque la tangente, ¿verdad?, a la curva en esa específica composición me da la propiedad molar parcial del componente 1 y del componente 2. Pues vamos a demostrarlo. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer en este video. Y para ello vamos a usar el teorema de Gibbs-Duhem, ¿verdad?, que a presión y temperatura constante prácticamente nos dice esto, pero vamos por parte. Vamos primero a la definición o sea, nosotros sabemos que la propiedad de la solución prácticamente es la fracción del componente 1 por su propiedad molar parcial más la fracción del componente 2 por la propiedad molar parcial del componente 2. Así que si yo derivo la ecuación, me queda la derivada de m va a ser igual al primero por la derivada del segundo,
más el segundo por la derivada del primero, porque esto es la derivada de un producto que sería todo este término de aquí. Más el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, me va a dar este término que usted tiene acá. Así que tenemos 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos. Pero nosotros podemos reducir esa ecuación teniendo en cuenta el teorema de Gibbs-Duhem o la ecuación de Gibbs-Duhem que prácticamente nos dice que x1 por la derivada de la propiedad molar parcial del componente 1 más x2, la derivada de la propiedad molar parcial del componente 2 son iguales a 0. Así que prácticamente esto más esto es igual a 0, o sea que se va. Y la ecuación entonces me queda reducida a que de m es igual a este término que sobrevivió más este término que sobrevivió que lo tenemos allí. Entonces, para una mezcla binaria, que estamos dando soluciones binarias, perdón, x1 más x2 es igual a 1. Así que si derivo de x1 más de x2 es igual a 0. Eso quiere decir que de x1 es menos de x2. ¿Bien? Eso quiere decir que este de x2 lo voy a reemplazar por menos de x1, que es esto que usted ve aquí. Así que tengo la derivada de la propiedad de la solución es igual a la propiedad molar parcial del componente 1 por dx1 menos m2 por d1, porque reemplacé esto aquí. De la derivada de x2 es menos de x1, que es esto que aparece aquí. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues prácticamente factorizo de x1 y me queda que la derivada de la propiedad de la solución es la diferencia de las propiedades molares parciales multiplicada por el diferencial de la fracción del componente 1. Si paso de x1 para multiplico todo por dx, divido todo por dx1, pues me queda entonces esta ecuación que dice que la derivada o el cambio de la propiedad de la solución con respecto al cambio de la fracción del componente 1 es igual a la diferencia de esas dos de los dos propiedades parciales. Usando nuevamente la definición inicial y despejando para M2, o sea, la definición inicial esta, y despejando para M2 obtenemos esto que usted ve aquí. ¿Está bien? M, esto pasa a restar del otro lado y x2 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado y nos queda de esta manera. Eso quiere decir que si yo reemplazo, ¿está bien? En asterisco, en la ecuación asterisco me queda que de la derivada de m con respecto a la derivada de x, 1 va a ser igual a m1 menos m2, pero m2 vale todo esto que tenemos aquí. Bien, acuérdense que la meta es demostrar por qué la propiedad molar parcial para 1 y para 2 es prácticamente cuando tiro una tangente, pues los intersectos en cada uno de los lados. Hasta ahí es donde queremos llegar, ¿verdad? En la demostración. Así que vamos a multiplicar por x2 la ecuación anterior. Si yo multiplico por x2 la ecuación anterior, pues me queda un x2 aquí, un x2 aquí, y este x2 desaparece. Así que la ecuación entonces me queda de esta manera. ¿Bien? Si rearreglamos, pasamos todos los que tienen m de un lado y los que tienen m1 del otro lado, entonces me queda que este m negativo pasa positivo del otro lado, más x2 por dmx1 se queda allí, igual a, ¿qué pasa? Como me quedó este término y este término, que tienen el factor común la propiedad molar parcial del componente 1, pues lo factorizo. Y yo sé que si es una mezcla binaria, la suma de las fracciones debe ser igual a 1. Así que me queda 1 por m, 1 bar. Así que prácticamente lo que nos está diciendo esta ecuación es que la propiedad molar parcial en efecto es la propiedad de la solución más la fracción del componente 2 por dm por dx1. O
sea, el cambio de la propiedad de la solución con respecto al cambio de la fracción del componente 1. De igual manera, si trabajamos para la propiedad molar parcial 2, pues nos queda algo similar, m menos x1. Recuérdense que la suma de las fracciones deben ser igual a 1, así que entonces sería menos x1 por dm por dx1. Déjenme verificar algo aquí, por favor. Déjenme verificar algo aquí un momento. Sí, ahí está. Es negativo, menos x1 por dm de x1. ¿Está bien? Así que allí entonces tenemos la definición. Si despejo de esta ecuación para que me quede de esta manera, o sea, este término aquí, la derivada de la propiedad de la solución sobre la derivada de la fracción del componente 1, esto pasa a restar y esto que está multiplicando pasa a dividir, como lo dijimos ahorita. Así que ya tenemos el término de la derivada. Entonces vamos a regresarnos nuevamente a la gráfica. ¿Está bien? Voy a darle zoom aquí. No le puedo dar porque estoy en Blackboard, pero en PowerPoint. Así que esta misma gráfica que teníamos inicialmente, y habíamos dicho, ¿verdad?, que tirábamos una tangente a una composición específica, ¿verdad?, para hallar la propiedad molar parcial del componente 1 y del componente 2. Pues prácticamente esta ecuación es prácticamente eso que yo les dije al principio, esta ecuación para M1, y esta se debe cumplir también para M2. Por ejemplo, si yo tiro esta línea tangencial aquí, yo sé, ¿verdad?, que la tangente de θ, que es este lado dividido entre este lado, es la pendiente. ¿Saben? Así que esa pendiente prácticamente es la derivada. ¿La derivada de qué? De la propiedad con respecto a x. O sea, la derivada de m con respecto al cambio de x1 va a ser igual a la pendiente. Y la pendiente es este lado. ¿Y cuánto vale este lado? Pues este lado vale m1 trazo, que habíamos dicho que era la propiedad molar parcial, menos m, porque este pedazo que es todo esto, menos esto que vale m, aquí sería m, valor cualquiera a esa altura, así que sería m trazo menos m sobre este lado, que esto vale x2. Y entonces llegamos precisamente a lo que les había dicho, a esa ecuación matemática que precisamente soporta que en efecto, si usted tiene, por ejemplo, un gráfico de volumen molar versus las fracciones, que tiene su curva y le quiere calcular la composición de punto 6, pues tira una tangente y lee los valores para M1 y para M2. Así estamos demostrándolo ahora matemáticamente. ¿Qué pasa? Cuando yo me aproximo a X1, por ejemplo, si yo quiero hallarlo aquí, pues tiro una tangente, a este punto. Vamos a suponer que lo quiero hallar aquí. Si tiro una tangente, me doy cuenta que ese valor va a ser bien próximo al valor de la propiedad cuando está pura, porque tiene lógica de que si me acerco a 1, pues el componente va a estar puro y esa propiedad molar parcial va a tender a ser la propiedad del componente puro. Sin embargo, la del 2, que estaría diluido porque me estoy acercando a 1 puro, pues se aleja bastante de la propiedad
del componente cuando está puro, porque ahora tengo poca cantidad de ese rodeado de mucho otro del componente 1 que realmente, ¿verdad?, afecta grandemente la propiedad molar parcial de ese componente. Así que yo espero que con esta explicación podamos haber tenido claro cómo podemos usar las gráficas de las propiedades para poder determinar las propiedades molares parciales, también utilizando, ¿verdad?, el teorema de Gibbs-Dugan. Así que vamos entonces ahora con este video. Quiero terminar esta parte para entonces irnos ahorita al tema de fugacidad y cómo vamos a usar las hojas de cálculo de fugacidad para poder determinar precisamente el coeficiente de fugacidad y el coeficiente, la fugacidad, perdón, y el coeficiente de fugacidad. Así que seguimos en contacto. Voy a dejar de compartir la pantalla, así que seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención.